Ella era una niña muy alegre, muy sociable. Ella amaba mucho la vida. Cuando la sueño, quisiera yo no despertar de ese sueño. Era todo para mí, pues, mi niña. Es un dolor que te queda para siempre, una soledad que no tiene nombre. Elvira, Evelia y Zoila son algunas de las muchas madres víctimas de feminicidios en el estado mexicano de Oaxaca, donde se han registrado, según la organización feminista Consorcio Oaxaca, 59 feminicidios entre diciembre de 2022 y mayo de 2023. ¡Y una asesinada más! Hoy, sus luchas son un abrazo para la voz y la pluma que desde hace 30 años les acompaña, la de la periodista y activista Soledad Jarquín Edgar, ganadora del Premio Nacional de Periodismo en México 2006 y defensora de derechos humanos. Soledad ha visibilizado injusticias a lo largo de su carrera, pero desde el 2018, tras el feminicidio de su hija María del Sol, lucha junto a ellas. Yo al principio, las primeras horas, lo que tenía era mucha desolación, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, ya después del entierro, yo voy haciendo conciencia y digo, es que tengo que exigir justicia. Hoy, en Fuerza Latina, le rendimos homenaje a las madres víctimas de feminicidios en el estado mexicano de Oaxaca, desde aquí, desde el lugar donde vive y trabaja la periodista Soledad Jarquín Edgar, que desde su resiliencia nos habla de la lucha en la búsqueda de justicia para su hija y para todas las víctimas de feminicidio. Soledad, en entrevistas que he escuchado de ti, hablas mucho de tus inicios en el periodismo, como que hacías un periodismo clásico, más con la mirada masculina, ir a conferencias, tomar notas de lo que decían los políticos, escuchar a los funcionarios, pero hubo un momento en que eso cambió. ¿Cómo, por qué y quién influyó? Yo creo que ya lo tenía desde hacía mucho tiempo, siempre me llamó la atención, por ejemplo, el movimiento feminista, desde que yo era estudiante de secundaria. Yo empezaba a seguir el movimiento feminista, siempre me daba curiosidad, no entendía nada, debo confesarlo. Y cuando yo me volví periodista, a los 10 años de ser periodista, empecé a tener conocimiento de una organización que lideraba en ese momento Sara Lovera López, es una periodista mexicana muy reconocida. Y bueno, ella nos invitó, nos empezó a mandar documentos, notas periodísticas que hablaban acerca de las mujeres. Ella viene, nos platica y nos dice qué es el feminismo, porque tendríamos que hacer un periodismo visibilizando la condición social de las mujeres. Y yo digo, pues de aquí soy, esto voy a hacer en la vida. Ahora parece algo muy común. Uno abre el periódico, lee una página digital, se encuentra historias de mujeres, pero entonces no. ¿Cuáles fueron esas primeras historias que dijiste, wow, aquí también se puede hacer prensa? Lo que nos impactó en ese momento fue lo que estaba sucediendo con el cáncer cervicouterino, que estaba asesinando, podríamos decirlo así, a 18 mujeres cada día en este país. Entonces nosotros nos sumamos a esa campaña de decirle a las mujeres que tenían que ir al doctor y hacerse revisar, hacerse un Papá Nicolau para evitar que tuvieran cáncer. Además de ese momento en que comprendes de que se puede hacer otro tipo de periodismo, hay un punto, un parteaguas, en que ya ese periodismo te hace sumergirte del todo, en que te arrastra, en que te sacude y ya no puedes volver al punto anterior. ¿Cuál es ese artículo? ¿Cuál es ese tema? ¿Cuál es ese enfoque que cambió tu vida periodística para siempre? Creo que fue paulatino, pero la confrontación que me hace salir del periódico donde yo estaba es cuando yo llego un día a la redacción, hago 2 notas. Una era la del aborto y la otra hablaba del condón femenino. Entonces, por supuesto que me mandó llamar el dueño del periódico y me dijo, oiga, señora, yo a usted la respeto mucho, pero esas cosas son del demonio. Esas cosas no van en mi periódico, así de que
No sé qué voy a hacer, no las vamos a publicar. ¿Y ahí qué Entonces dijiste? yo bajé, le dije, sí, está bien, no se preocupe, bajé, recogí mis cosas, me volteé, vi a la compañera de al lado y le dije, esta noche me voy del periódico. Y me fui del periódico porque yo decía, si no están las mujeres en los periódicos, no están siendo democráticos los periódicos, así que yo me voy. Te fuiste y eso era un salto en el vacío profesional y económico. Por supuesto. ¿Qué hiciste después? ¿Cómo lograste poner un plato en la mesa? Estuve 8 días dando vueltas alrededor de la mesa de mi casa, no sabía qué hacer. Entonces, una tarde, luego me fui al periódico El Imparcial. El periódico El Imparcial es el periódico de más tradición en Oaxaca. Tenía una línea un poco conservadora. Y le planteé al director, a don Benjamín Fernández Pichardo, le planteé, oiga, yo quiero hacer este suplemento. Y le explico no sé cuánto tiempo, y termina diciéndome, no te entiendo nada. ¿Por qué no lo haces y me lo traes? Volví a los 15 días con los ya impresos, los domis del periódico, y se los entregué. Me llaman por teléfono que querían hablar conmigo y llegué al periódico y me dijeron, a mis hermanas les encantó. Y me quedé 16 años haciendo el suplemento Las Caracolas. Ahora, Soledad, me imagino que ese suplemento de caracolas debió haber generado todo tipo de reacciones, molestia en unos, rechazo en otros, porque estaban diciendo algunas cosas por primera vez. Y también aplausos. Esos primeros años del suplemento tenías que salir con armadura a la calle, imagino. Yo le apostaba más a que la gente lo aceptara. Y creo que tuvo de todo, como tú acabas de decir. Rechazo desde gente que me llamaba y me decía, eso que estás haciendo no es periodismo, es activismo. Gente que me decía, está trasnochado el feminismo, ¿no? Ya no es necesario que se hagan esas cosas. Sin embargo, yo decía, sí es necesario porque no estamos en los periódicos. Entonces empezamos a hacer suplementos. Y el de Oaxaca, pues, como el de todo el país, se enfrentaba a estas dificultades. Ahora, planteas un dilema hace un ratito cuando hablabas entre periodismo y activismo. A mí personalmente nunca me ha gustado el periodismo que es como el entomólogo que mira el hormiguero con su bata blanca desde lejos. A mí me parece que hay que zambullirse, pero te veo muy zambullida en el hormiguero. Totalmente. Un periodista es un ser humano, es una persona que ha crecido, que se ha formado y que en el camino ha ido adquiriendo conocimiento. Yo sigo escuchando esa discusión, la sigo escuchando de compañeras muy cercanas, de que si son o no son feministas, de que si son o no son activistas, de que si son periodistas nada más, de que pueden separar las cosas. Y yo digo, cada quien tendrá que asumir su propio proceso. Y llegará un momento en que se darán cuenta de que hacer periodismo no te aleja del activismo por la carga que traes encima. Ahora, esa Soledad Jarquín que ya tenía sus filias y sus fobias, que había experimentado el periodismo más clásico, digamos, más masculino, y había entrado ya en este otro, un día le proponen cubrir una noticia que de principio le desagrada, pero tiene que ir. Yo andaba por la calle cuando recibí la llamada y me dijeron, mañana te vas a Coahuila porque ya viste lo que sucedió en Coahuila. Yo no había visto, debo decir, lo confieso. Y les dije, sí, ya vi lo que pasó. Mañana te vas a Coahuila. Entonces, cuando llego a mi casa, abro la agencia para ver lo que había pasado. Y es cuando me entero de que se trata de la violación de un grupo de soldados del ejército mexicano a 14 trabajadoras de una zona de tolerancia en un municipio que se llama Castaños, en el estado de Coahuila. Al día siguiente empecé a hacer las entrevistas. Fue un trabajo muy largo, de año y medio más o menos, hasta la sentencia de los soldados. Ahora, recopilar esos testimonios debe haber sido un proceso emocional muy duro. Y ahí vuelvo a un tema que me apasiona bastante porque lo vivo también, y es que los periodistas estamos casi siempre en contacto con los peores momentos de la vida de una persona. ¿Cómo fue el poner en blanco y negro por escrito todas esas historias? Fue duro,
Y entonces ya cuando me siento a escribir, ya cuando vuelvo a escuchar mis grabaciones, leer mis notas, yo estaba llorando. Yo estaba llorando de ver esa angustia de esas mujeres, esa impotencia que sintieron del abuso tan tremendo del que fueron objeto. Y lo publiqué, me habla por teléfono una persona muy cercana a mí y me dice, Soledad, estoy leyendo lo que escribiste y estoy llorando, me decía. Porque no puedo dar crédito de que te pongas en esos lugares tan riesgosos, pero sobre todo lo que habían sufrido estas mujeres, ¿no? Me decía, lo pusiste, que nos pones a llorar, decía, ¿no? Ser periodista en México es una profesión altamente peligrosa. Estamos en uno de los países donde es más riesgoso, si no el más riesgoso, de ejercer la profesión informativa. Pero si ser mujer, se duplica, se triplica, se aumenta el riesgo. Y nosotros lo que hemos visto es que a las mujeres nos amenazan a través de nuestros hijos muchas veces. La familia se usa como mecanismo de extorsión también. Sí, hay algunas mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual, periodistas, antes de que escale esta agresión. Nosotros hemos sabido de cosas así. Y sí, o sea, los riesgos de ser mujer ya de por sí son más altos, pero cuando eres periodista, ahí te agarran, ¿no? Por tus hijos, por tu familia, por tu mamá incluso, ¿no? O tu papá. ¿Y qué edad teníamos? Sol tenía 1 año, Pau 2 y Maffer 3. Vives todo esto, pero llega un momento que nunca hubieras podido prever, que nunca hubieras querido vivir. Llega junio de 2018. ¿Por qué ese mes, por qué en ese momento la vida de Soledad se pone patas arriba, cambia para siempre y la persona que tengo ahora mismo delante es fruto también de ese momento? Bueno, es el asesinato de mi hija María del Sol Cruz Jarquín. Ella estaba en ese momento comisionada ilegalmente a cubrir una campaña política. ¿Y por qué digo ilegalmente? Porque ella era la jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca. Y los funcionarios no pueden intervenir en una campaña política. Entonces, María del Sol va, cubre la campaña, hace su tarea del día y se van a un bar jardín. Salen a las 2:27 de la madrugada y en ese momento el chofer de Pamela se adelanta, abre el coche, ellas vienen platicando atrás y en ese momento viene el ataque. Son 8 segundos de un ataque con armas de muy alto poder que terminan con la vida de María del Sol y de Pamela al mismo tiempo y otro tirador acaba con la vida del chofer. Ahora, tú has dicho que el crimen contra tu hija incluye 3 delitos. ¿Bien? Uno es un delito electoral, un feminicidio y un robo de pruebas. El electoral ya me lo explicaste, pero ¿y los otros 2? El feminicidio, bueno, es el del 2 de junio a las 2:27 de la mañana y que se queda como feminicidio hasta noviembre del 2021, cuando el caso, como homicidio calificado como estaba, se tiene que caer porque la misma fiscalía admite, con otro fiscal, claro está, que han inventado un testigo presencial de los hechos. O sea, llevábamos casi 3 años y medio donde nos están haciendo dar vueltas. Y el tercer delito, el de robo, es por el equipo de María del Sol. Me estoy refiriendo a su cámara de video, su cámara fotográfica y su computadora. Llega un compañero de trabajo al hotel y dice, bueno, yo soy amigo de María del Sol, me llamo de esta manera. Bueno, ahora ya lo puedo decir porque ya está sentenciado, se llama Eliodoro Altamirano Charis y soy compañero de trabajo de María del Sol y vengo a recoger sus cosas. Ella sufrió un accidente y está grave en un hospital. Ahí él está mintiendo porque ella ya estaba muerta. Hacía 8 horas que estaba muerta, más o menos.
y empieza a brotar una nueva Soledad ahí. Una que no solamente va a tener que hacer de periodista, sino que también va a tener que llevar y empujar que se haga justicia con su hija. Yo recibo una enorme solidaridad de mucha gente, y conforme va pasando las horas, yo voy haciendo conciencia y digo, es que tengo que exigir justicia. Es que no tengo otra cosa más que exigir justicia. A las 4 o 5 de la tarde yo ya empecé a denunciar lo que estaba sucediendo. Oye, pues el libro va a estar bastante contundente, ¿eh? Y yo creo que sí es como traducir el dolor, pero también es un mecanismo de reparación, ¿no? Porque al final del día es el Estado intentó ocultar, el Estado mintió y no resolvió. Y al final es, aquí está, esto es lo que pasó. También es un mecanismo de reparación. Sí, yo creo que sí. Soledad, no ha habido avances judiciales, castigos penales, pero sí algunos, digamos, actos simbólicos de desagravio, de acompañamiento, de solidaridad, como el Tribunal Feminista, que el caso de tu hija llegó allí. Ese Tribunal Feminista contra el Feminicidio que se realizó en noviembre del 2021, se presentaron 7 casos, uno de ellos el de María del Sol, y es analizado por especialistas, incluso especialistas internacionales, del tema de feminicidio específicamente, y lo que ellos resuelven es que pues, nos han negado la justicia, que tenemos que buscar la alternativa de la justicia internacional. Esta organización de Madres contra el Feminicidio y la Impunidad somos todas, no solamente las que hemos pasado por esto, todas las mujeres. Somos todas las mujeres las que tenemos que salir a pedir que esto se termine, que los casos que aquí se presentaron sean los últimos. Y de pronto estás en una situación similar de todas aquellas mujeres de las que tú habías escrito. Y están ellas allí también, empiezan a arroparte muchas de esas que te habían dado su testimonio anteriormente, que habían sido tus fuentes. Sí. Ella nos entrevistaba, ella nos buscaba para apoyarnos, ¿no? Para que nuestro dolor y nuestra injusticia, exigiendo justicia, fuera escuchada, ¿no? Ella nos abrazó, ella nos cobijó, nos unimos más por el dolor, porque somos como hermanas del mismo dolor. A raíz de la pérdida de su hija, de Soledad, fue cuando nos empezamos, ahora sí, a tener relaciones, a tener comunicación, todo. Ella me entrevistó también cuando le platiqué de la terrible tragedia de mi niña. Ella me hizo el favor de publicarlo en su página de Facebook. La conocí como periodista porque cuando no se ve respuesta por parte de las autoridades, uno empieza a tocar puertas. Uno quiere levantar la voz, a hacer marchas. E incluso a mí, en mi caso, a mí me prohibieron que yo hiciera una marcha, que yo me manifestara, porque supuestamente yo iba a poner en alerta al asesino, porque estamos hablando de que el asesino de mi hija, sus padres trabajan en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Soledad, cuando te acercas a mujeres como Adelina, Elvira, Zoila, algunas de ellas las conoces antes de que la tragedia toque tu propia vida con el asesinato de tu hija, y a otras las conoces posteriormente. Y fue bastante difícil de pronto pasar de ser, digamos, la narradora del dolor de ellas a vivir tú también eso. Llegan 2 de ellas a la funeraria y me abrazan y me dicen, ya eres de las nuestras. Eso me dijeron. Entonces yo ahí me di cuenta de que efectivamente ya estaba yo de ese lado de todas esas mujeres que en este país habían sido violentadas por la muerte de sus hijas, los asesinatos de sus hijas. Fue muy duro para mí,
y he aprendido mucho. Algo que antes no veías, no te dabas cuenta, quizás eras más torpe a la hora de acercarte y que sin embargo ahora sí eres consciente. Dame un ejemplo. Fundamentalmente es qué pasa dentro de la familia. ¿Qué pasa? O sea, ya asesinaron a tu hija. Y luego, ¿qué pasa con la vida de esa madre? ¿Cómo te transformas? ¿Cómo dejas de hacer tu vida para buscar justicia para tu hija? Porque lo dejas todo, ¿eh? Dejas tu trabajo, dejas al resto de tus hijos, todo. Nuestras familias se destruyen como si cayera una bomba en medio de la casa. También me imagino que has tenido que apuntalar mucho el amor propio, redescubrirte, quererte, porque sin eso está el abismo. Eso me preocupa mucho. A veces tengo falta de emoción periodística. ¿Tú sabes lo que es eso? Cuando se pierde el entusiasmo. Ya se te acabó el Sí. asunto, ¿no? Y eso es lo que me preocupa a mí. Y te digo que hay días en que me emociono y digo, no, sí lo voy a hacer. Y estoy, por ejemplo, con estas muchachas que son muy jóvenes de esta red de periodistas en Oaxaca, que son las más cercanas. Tengo una vecina amiga que es la que me saca. No hice la nota y entonces ella me dice, ahí te va la nota para que la mandes, para que no se queden sin la nota. Va con su nombre y todo. Pero si no, no, hombre, yo las pierdo todas. Todas se me van. Mi relación personal con ella, digamos, fue como mamá, porque María del Sol era una de mis mejores amigas. Ella y yo trabajamos por un periodo más o menos corto en una dependencia federal y ella era la encargada de las fotos y yo pues de los textos y las dos hacíamos como el trabajo de la comunicación social de esa dependencia y estábamos juntas todo el tiempo. Entonces Sol para mí era la mamá de mi mejor amiga y después conocí a Sol, la periodista, la activista, la defensora. ¿Cómo era eso de voz? Ah. Sí, sí, sí. Soledad fue al ser pionera también, al ir abriendo caminos, creo que le tocaron distintas circunstancias que en su momento fueron muy complicadas, como ingresar a los medios de comunicación cuando eran tan cerrados o enfrentarse a redacciones machistas. En este contexto en el que estamos, el nacional de México, en Oaxaca, la violencia pues nos atraviesa y nos afecta a todas, ¿no? Y en el periodismo pues no es una profesión que se libre de estos pues, estereotipos, de estas agresiones. Entonces es una manera también de protegernos, de aprender, de ver que entre todas podemos hacer trabajos también colaborativos o abordar un tema y darle quizá mayor cobertura o mayor fuerza para esos temas que no siempre se abordan. Todas somos vulnerables a la violencia, ¿no? Que le puede pasar algo a cualquiera de nuestras compañeras y no hay nadie cerca, ¿no? Entonces establecimos esa red justamente para cuidarnos entre nosotras, para así también pasarnos tips de maneras de seguridad, pero también como una manera de intercambiar las experiencias que tenemos como mujeres, como profesionistas, como mamás. Ahora, ¿qué es lo que más extrañas de aquella vida en que tampoco la tragedia había tocado tu existencia de una manera tan directa? Extraño no poderme mover en el momento en que yo quiera. Tomar mi carro, irme al lugar de los hechos, viajar sola, me encantaba, porque ahora hasta en mis vacaciones tengo que estar acompañada, ¿no? Esas cosas las extraño. Mi independencia. Te vuelves dependiente de esas personas. Yo tengo casi 5 años con escoltas. ¿Te imaginas que esa situación cambie? ¿Te imaginas a Soledad volviendo a caminar por las calles, no necesitando Caminaré eso? con miedo mucho tiempo, no creas que no. Eso ya lo he pensado. Caminaré con miedo. O sea, que extrañas, tienes nostalgia de aquella reportera que podía irse a una pequeña comunidad, preguntar de puerta en puerta, después salir caminando por una carretera, ir a otro lugar. Desafortunadamente así es, porque ya me acostumbré, porque ya me siento protegida, porque la experiencia
es que cuando le bajan las medidas de protección a las personas es cuando vienen los ataques. Sí, caminaré con miedo, y tendré que caminar. No me voy a encerrar en mi casa.